Saludos amigos de su programa Zoom Quique por esta plataforma de Voz Ciudadana, hermana plataforma alterna de Somos Pueblo Media, Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Veras Vargas y como cada semana yo traigo para ustedes contenido que me parece interesante del mundo del derecho y problemas sociales y políticos. El país vive una efervescencia ahora mismo porque tenemos un ambiente un poquito enrarecido. Ya ustedes saben, porque hemos hecho en ocasiones anteriores, hicimos un programa con la plataforma principal de Somos Pueblo, analizando este proyecto de ley que pretende regular la libertad de expresión, la que el pueblo ha bautizado como la ley Mordaza. Ya muchos de ustedes deben de estar cansados de que le hablen de eso. Y no se mueva, que le prometemos que no le vamos a hablar de eso en esta ocasión. ¿De qué sí le vamos a hablar? Bueno, la situación del país está enrarecida porque hay una serie de procesos judiciales en contra de personas acusadas de haber difamado o injuriado, en fin, atentado en contra de la reputación o la honra de una serie de ciudadanos, algunos de ellos del medio público, del quehacer público, políticos, comunicadores. Entonces, están esos procesos judiciales. Entonces, nos vamos a dedicar en esta ocasión a hacer un panel entre abogados para comunicarle a ese gran público cuál es el régimen jurídico en la República Dominicana para aquellas personas que se exceden en el uso del derecho a la libre expresión y cuáles son las consecuencias previstas en nuestra legislación para sancionar esas conductas. Es decir, cuál es la protección ex post, o sea, tiene que ser un control ulterior al ejercicio, no puede haber un control ex ante, no puede haber una censura previa, y por eso hemos decidido hacer este panel para que se entienda que en la República Dominicana sí existen sanciones cuando se violan los derechos al buen nombre y a la reputación, a la buena estimación ante la sociedad que tiene cada ciudadano. Y yo me he hecho acompañar de dos grandes amigos, jóvenes aún, algunas personas no saben que estamos bajo el mismo techo, son mis compañeros habituales en todas las jornadas judiciales, mis queridos amigos y colegas. Empiezo por el primero que está a mi derecha, Franklin Abreu Ovalle, un habitué ya. Fijo aquí, claro que sí. Con quien ya hemos analizado múltiples decisiones del Tribunal Constitucional, y uno que para mí es prácticamente mi escudero en el 90% de la actividad judicial y extrajudicial, mi querido Héctor Fernández Pichardo. Agradecido por la invitación y por sus palabras, un honor para mí. Bueno, pues bienvenido. Bueno, señores, yo creo que hay que compartir con todo el público. Lo primero es cuál es el régimen jurídico que tenemos y por qué hay diferencia. O sea, lo primero, ¿cuáles son las maneras en que una intervención puede atentar en contra del honor y la consideración? De hecho, siempre se habla de la difamación y la injuria. Claro. Primero que nada, decir que no son lo mismo, ¿cierto? Ciertamente, así es. Entonces, arranquemos, expliquémosle al público qué sería una difamación y qué sería una injuria, ¿verdad? Claro. Mira, quisiera iniciar tomando la parte final de tu introducción, en la que mencionabas el control, los controles. ¿Pero qué se controla? Se controla, ese control que tú mencionabas es una excepción a una regla, que es un derecho fundamental, que es la libertad de expresión. Entonces, como todos los derechos son limitables, no hay ningún derecho absoluto. La vida, claro, en este sistema jurídico, porque en otros, claro, salvo un caso salvo un caso de legítima defensa, en donde también la vida puede relativizarse. Pero ese control excepcional a esa libertad de expresión
es porque hay un límite y es el honor, como tú bien señalabas. Entonces, se pune, se persigue la difamación y la injuria como ataques a ese derecho fundamental, que es el honor, que está pivotando con otro derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la difamación? Concretamente, según el Código Penal Dominicano y la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, es la imputación de un hecho falso, en sentido llano. Pero mira, tú sabes que empezando ya tenemos una diferencia. Claro. Y es que tú dices la imputación de un hecho falso. Y yo te digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque fíjate que el tipo penal dominicano es difamación, no es calumnia. Claro. Es la imputación en público de un hecho que puede resultar atentatorio contra la honra y la consideración, independientemente de sea verdadero o falso. O sea, la calumnia necesitaría ser falso. Ahora, normalmente la gente cree que la veracidad te libra de la pena, pero ahí hay bemoles, porque si se trata de información de interés público, por el derecho a la información, podemos entender eso. O sea, un periodista, hay una situación de interés público que comunicarla puede afectar contra la honra y la consideración, pero si es de interés público, no hay problema. Basta con, si es verdad, entonces no se incurre en crimen o delito en ese caso. Pero fíjate, yo siempre pongo varios ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo básico que yo te puedo decir, tú decir que una persona le es infiel a su pareja, ¿verdad? Sí. ¿Es eso de interés público? No. Entonces, eso es de interés privado, de la vida, del círculo de la intimidad, del hogar de ese individuo. Entonces, si vamos a permitir que se discuta, que si es verdad, se puede decirle en público a una persona que le es infiel a su pareja y crear ese tipo de revuelos para la honra y la consideración, incluso atentar contra la familia. Claro. Entonces estamos, ahora, si es la pareja real de un país o el jefe del Estado de un país, ya hay un interés público en saber esos detalles, ¿verdad? ¿Qué te parece? O sea, ¿te parece el ejemplo? Sí, precisamente es bueno destacar eso, porque se escucha mucho la persona decir, bueno, pero lo que yo dije no es mentira, sino que corresponde a la verdad, y se auxilian de algo que conocemos entre los abogados, la exceptio veritatis, que establecen lo que yo dije respecto a esa persona. Yo no puedo ser condenado ni por difamación ni por injuria sobre la base de que yo tengo la prueba de que eso es cierto. Pero como bien explicaba usted, mi querido amigo y, digamos, padre del derecho, Eduardo Veras, hay una línea muy tenue entre lo que compete a información pública y a información privada, que siempre debe ser respetada. Por más que tú sepas algo, y aunque sea cierto, si es de índole privada, no lo puedes andar divulgando a diestra y siniestra. Fíjate que tú hablas de la excepción de verdad, la famosa exceptio veritatis. Entonces, en ese orden, y ahí Franklin seguro nos ayudará, la sentencia que tú y yo tenemos en las manos, que es la piedra, es el eje angular, el eje transversal, perdón, la piedra angular, ahora sí lo dije bien, del régimen jurídico vigente en la República Dominicana para la protección del honor y para la sanción de la difamación y la injuria. Y es que delimita entre lo público, la información pública y la información privada. Y entonces, divide a las personas entre personas de interés público y personas de interés privado. Y según el tipo de información de que se trate, las consecuencias de esas imputaciones son distintas. Ahora, curiosamente, esa sentencia declaró inconstitucional y expulsó del ordenamiento jurídico el artículo de la ley 6132 que establecía precisamente la excepción de verdad, que era una excepción que no jugaba en beneficio de cualquier individuo, sino que tenía que ser un periodista y que en su labor de investigación
para informar precisamente al público, por ese derecho a acceder a la verdad que tiene el público en cuanto a informaciones de interés público, pues recopilaban ese tipo de informaciones. Eso por un lado. Por el otro, decir que no es que, no es que estemos ahora metiéndonos en un escenario donde las noticias falsas sean libremente divulgables, pero también debemos de recordar que una cosa es la difamación, volviendo al tema inicial, y otra es la injuria. Entonces, para la injuria no hay excusa, no hay excepción de verdad. Y entonces aquí volvamos a explicarle a la gente lo que es la difamación y la injuria. Bueno, ya vimos, Franklin decía que la difamación es la imputación de un hecho que atenta contra el honor y la consideración de la persona. Ahora, la injuria es el uso de una palabra invectiva, despectiva, ¿verdad? Correcto. De una... un insulto, una mala palabra. Un insulto, una mala palabra peyorativa. Por ejemplo, es injurioso decir que una señora le es infiel a su marido. Eso es un acto de difamación. Decirlo en público, porque el elemento de la publicidad es fundamental. Decirlo en público es un acto de difamación. Pero una manera de injuriarla sería decirle, llamarla que ella es cuernuda, chiflera, y muchos peyorativos que en Latinoamérica se utilizan para referirse a las personas que son infieles a su pareja. O, por ejemplo, usted llamar homosexual, usted decir que una persona es homosexual, pero sería en público una difamación, y hoy en día, socialmente, como cada día se acepta más la homosexualidad, tendríamos que preguntarnos si eso de verdad sigue teniendo esa connotación de afectar el honor y la consideración de la persona. Y una manera de peyorativa, que sería una injuria, sería llamarlo marica, maricón, pájaro, o de otra manera que hemos escuchado como una mala palabra durante tantos años. Correcto. Entonces, dicho esto, el elemento de la publicidad. Sí, aprovechando que usted menciona el elemento de la publicidad, precisamente yo quería dirigir ahora el conversatorio hacia esa dirección, porque hay que saber que tenemos básicamente 3 normativas que sancionan la difamación y la injuria. ¿Qué son? El Código Penal, la Ley 6132 y la 53-07. Sin embargo, lo que hay que saber diferenciar es cuándo aplica en un supuesto una normativa y cuándo aplica en otro supuesto las otras 2 normativas. Partiendo de la sentencia... O sea que lo que varía es el medio a través del cual se da la publicidad. Así es. Correcto. Pues partiendo de la sentencia TC 75-16, que conversábamos sobre ella hace un momento, establece claramente que el Código Penal no aplica cuando el medio utilizado es uno de publicidad masiva, como sería una prensa escrita, como sería la televisión. Claro. Sin embargo, a ese tipo, a quien incurre en difamación e injuria por uno de esos medios, le aplica o la ley 6132 o la 53-07. Y a todos los demás le aplica entonces lo establecido en el Código Penal Dominicano. Correcto, porque la lógica detrás de eso es, quizás se explica con la misma cronología. Cuando se sanciona el Código Penal, la única publicidad concebible, siglo XIX, era que se publicara un pasquín en el poste más próximo de una esquina. Entonces ya la gente del pueblo veía, mira, una difamación pública. ¿En qué año fue que Marconi inventó la radio? 1885. Y la televisión es un fenómeno claro, del siglo reciente. XX avanzado. O sea, el Código Penal obviamente no pudo ser prospectivo en cuanto a los medios, y el único medio era prácticamente análogo. Entonces, cuando se promulga la ley en el 62 de expresión y difusión del pensamiento, ya existía la radio, la televisión, e incluso existían películas que se producían a base de celulosa, del nitrato de celulosa. Sí. Y ya esa ley contempla esos medios de los mismos tipos penales de difamación y de injuria. Y la última que menciona Héctor, que es la de contra crímenes y delitos de alta tecnología, ya contempla todas las nuevas tecnologías, incluyendo la televisión por cable,
el internet, los mini mensajes, y se extiende prácticamente hasta hoy. Fíjate que aparentemente lo que la distinción, la lógica del legislador es, mientras más tú tienes la posibilidad de llegar más lejos Claro. a un público más amplio, entonces la pena parecería ser. Hay dos criterios. Número uno, por lo menos en el Código Penal, su versión fiel al Código Penal francés, creo que fue en el 1810, la versión francesa. Claro. Es prácticamente proteger dos criterios. Número uno, el de la persona. O sea, no es lo mismo injuriar o difamar al presidente de la República, Claro, que hacerlo a un particular. Pero ¿qué pasa? TC 007516 dice, bueno, lo que pasa es que los ciudadanos tienen derecho a exigir y a realizar un control del ejercicio del poder público. Por lo tanto, en el marco de la conversación y del debate, si cuestionar si una persona, si un político es honesto o no es honesto cuando es dentro de la esfera de la vida pública, entonces la tendencia aquí es despenalizar. Aunque el texto sigue diciendo que se sanciona con mayor rigor la difamación y la injuria contra el jefe del Estado o contra los ministros que contra un particular. correcto. Pero fíjate la pena. Entonces, en el si mal no recuerdo, la difamación y la injuria, por ejemplo, era en el 368, la difamación y la injuria pública dirigida contra el jefe del Estado, pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 10 a 100 pesos. La difamación o la injuria hechas a los diputados o representantes del Congreso, los secretarios de Estado, esos son los ministros de hoy día, a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales de primera instancia, a los jefes soberanos de las Naciones Amigas, con prisión de 1 a 6 meses y multa de 50 pesos. Entonces, pena de 8 días a 3 meses de prisión correccional y multa de 25 pesos a los que sean reos del delito de difamación contra los depositarios de la autoridad pública. Un policía, usted le llamara a un policía, decirle abusador, ya usted... Por eso no tiene ningún sentido, claro, porque precisamente es la vía de escape que tiene el ciudadano. Es decir, mire, ese policía está abusando, cometió un abuso. Eso no es una difamación, eso es un llamado al control del poder, ¿no es cierto? Claro, claro. Y entonces contra los particulares con prisión de 6 días a 3 meses. O sea, difamar a un particular, eso de prisión de 6 días a 3 meses y una multa de 5 a 25 pesos. Y fíjate que ahora la escala penológica se ha prácticamente invertido, porque en la normativa más reciente, que es la 5307, la ley, ya la pena es de 1 año, equivale a la máxima de difamar a un dignatario. Fíjate. El artículo 21 de la ley 53-07 que prevé que la difamación o la difamación, no menciona la injuria, la difamación a través de medios telemáticos, tecnológicos, de telecomunicaciones, más bien telemáticos y digitales, se sanciona con pena de 3 meses a 1 año. A 1 año y una multa de ¿cuántos salarios? De 5 a 500 salarios mínimos, ¿no? Sí, me parece que un poquito menos. Va por ahí. O sea que estamos hablando, pero ¿y ese mundo de la ley 6132? Un mundo que tú has trabajado bastante, porque te han tocado recientemente. Sí, sobre todo por las intersecciones que tiene ese mundo con la ley moderna, donde hay una epidemia de anulación de acusaciones privadas y de querellas, porque hay una dimensión sustantiva en cuanto a la elección del tipo. Por ejemplo, mucha gente se confunde. Si alguien profiere una difamación en la televisión por cable y tú no eres muy sutil en la selección del tipo, te pudiera ir por la ley 6132, pero la televisión por cable es una nueva tecnología, según la ley de telecomunicaciones y la ley 5307. Y ahí viene tu acusación nula, por eso. La 6132 no preveía los circuitos cerrados de televisión y la televisión por cable. Lo que preveía era por las ondas hercianas. Correcto. Entonces, por el principio de legalidad, o sea, el principio de estricta legalidad penal, entonces no se le puede aplicar por analogía a la televisión por cable. Exactamente, eso sucede ahí.
Franklin, ahora que tú tocas el tema de la ley 6132, yo estaba ojeándole y viendo los artículos y me llamó bastante la atención que en el artículo 35, respecto a las injurias sobre particulares, establece que van a ser sancionadas las injurias que no sean precedidas por provocación. Claro. Con una sanción de 5 días a 2 meses de prisión y una multa que va a oscilar entre los 6 pesos a 50 pesos. Sí. O una de estas dos sanciones. Claro. Ahora bien, ¿a qué se debe esto que establezca la ley? Que la injuria no sea precedida por provocación. Quiere decir que si a mí me provocan y yo cometo una injuria sobre un particular, yo estoy eximido de esta sanción. Mira, interesante reflexión. Me parece que esa es una de las disposiciones que la sentencia expulsó del ordenamiento jurídico dominicano, la sentencia 7516 del TC. Precisamente, pero hay un comportamiento jurisprudencial que valora positivamente a favor del prevenido el ánimo defensivo del enunciado que se haya proferido, porque no es lo mismo que un ciudadano gratuitamente injurie a otro que lo haga en el contexto de una defensa instantánea, moral, a una injuria que ya recibió. En esos casos, cuando los he trabajado, resulta que el tribunal absuelve al prevenido. Por ejemplo, esta discusión en la calle, en el marco del Código Penal, Claro. En un lugar público, un cine, un teatro, el Palacio de Justicia, un parque. ¡Ladrón! ¡Ladrón eres tú! Claro. Entonces, Claro, y tú. las injurias se anulan mutuamente ahí mismo. Sí, o sea, era lógico, o sea, el Claro. planteamiento, que no sé por qué el Constitucional se habrá metido en esa parte, porque ciertamente, como dice Héctor, es como la provocación. Claro. Incluso la provocación es una excusa legal en el el Código homicidio, Penal, claro. no hay crimen, o sea, no, una cosa son los hechos justificativos. La provocación atenúa la pena. Claro. El hecho justificativo La exime. ¿verdad? Entonces, en este caso no es un hecho justificativo, pero en el Código Penal, pero en la ley 6132 Claro. lo era. Completamente. O sea, si tú me injuriaste primero y luego yo te injurié, entonces no hay. Sí. Estamos a mano, estamos en empate. Claro. Me llamaste ladrón, me llamaste delincuente y yo te dije lo mismo, entonces estamos en empate. Claro. Ambos honores se han compensado Sí. negativamente. Sí. Correcto. Yo creo que sería bueno también establecer y oportuno, ya que volvimos a retomar la sentencia del Tribunal Constitucional, qué es la censura previa y la responsabilidad ulterior o medidas ulteriores para evitar que se cometan la difamación e injuria. El TC en su sentencia da una buena explicación de a qué se refiere cada término, estableciendo que la censura previa significaría que el Estado instaure un mecanismo de que previo a la publicación de cualquier artículo o digamos cualquier expresión al aire, el Estado tenga mecanismo de controlar lo que va a salir y lo que no va a salir. Correcto. Mientras que medidas ulteriores se refieren a que ahí está la ley. Si tú sabes que incurriste en alguna injuria o en difamación, pues vas a tener algún tipo de sanción. Lo digo porque los accionantes que interpusieron la acción directa de inconstitucionalidad que arrojó esta sentencia, uno de los puntos en los cuales sustentaban su acción era que con estas leyes se estaba estableciendo una censura previa respecto a qué podía decir un periodista, qué no podía decir y qué se podía expresar a través de los medios de difusión. Ahí el Tribunal Constitucional profundizó bastante en teoría del delito, explicándole al público cuál es la teleología de la pena en el ordenamiento jurídico liberal y dominicano. Para el vulgo, para los que no son abogados, no necesariamente vulgo, la teleología es la finalidad. Claro, exacto. ¿Qué busca la pena? La pena lo que busca es la reinserción, pero no solo de un modo reactivo, sino también preventivo. Y ahí engarzo con lo que reflexionas. La ley 6132 contiene esos tipos penales del artículo 29, cuya pena está en el artículo 33, es precisamente para defender el honor, para enviar un mensaje de prevención general positiva. Elemento disuasivo. Y para disuadir que no se cometan. Entonces, jamás se puede interpretar como censura previa
que el Estado tenga una política criminal tendente a proteger el honor. Ese es como el razonamiento en llano del Tribunal Constitucional. Pero además, recordemos que el honor es una cuestión que le toca a cada individuo. O sea, si de un individuo usted dice cualquier cosa y él no se siente afectado y él no reacciona, el Estado no tiene por qué meterse en eso, porque eso es algo de... Ese conflicto no le pertenece al Estado, le pertenece al individuo. Y esas palabras me hicieron recordar a Neil Christie cuando en su famoso ensayo Los conflictos como pertenencia, ¿verdad? O sea que el Estado no tiene por qué meterse en eso. Sí. Usted podrá pensar en la literatura, en Gabriel García Márquez, en La mala hora, con los paquines, con los anónimos y todo el daño que eso hacía, pero en este caso nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que de manera abierta, dando la cara, pues identificándose a través de su cuenta en redes sociales o en un canal, a través de medios digitales o en un canal de televisión abierta, pues, o en la radio abierta, pues, hablando, se refiere a otras personas que podrían ser laceradas por ese tipo de consideración. Y mira, me genera una reflexión lo que acabas de comentar, y es que esa tendencia de devolver el conflicto a las partes se refleja entonces en la dimensión procesal del ejercicio de protección al honor en los casos de difamación e injuria, porque por la ley 5307 son de acción pública a instancia privada. O sea, eso para que el pueblo entienda, una acción pública a instancia privada quiere decir que tiene que haber denuncia o querella de parte afectada para que el Ministerio Público actúe. Pero ese no es el único régimen. Existen otros regímenes para las difamaciones y las injurias en el Código Penal y en la Ley 61. Claro, que ya serían por acción privada en ese caso. Acción privada, que significa que el Ministerio Público no participa, sino que la parte directamente presenta su acusación ante el tribunal unipersonal normalmente, y que no existe la fase intermedia ante el juez de la instrucción. Claro, importantísimo, efectos penales también, que se ha confundido mucho esto. No hay ni concurso real ni concurso ideal de infracciones en este tipo de leyes. ¿A qué me refiero? El concurso ideal significa que una misma difamación, un mismo acto, infrinja varias leyes. Y el concurso real, que una serie de actos también constituyan tipos penales. Aquí, los regímenes penales son autónomos. Quiere decir que o se viola el Código Penal, o se viola la ley de expresión y difusión del pensamiento, o se viola la ley contra crímenes y delitos de alta tecnología. Y la realidad multimedia, Franklin. Por ejemplo, Héctor, yo sé que hay programas de televisión y de radio que de manera concurrente se transmiten. Televisión abierta, televisión por cable, radio abierta, plataformas digitales, redes sociales, en vivo o en diferido. Entonces, ¿cómo manejamos ese tema del cúmulo? Claro. O sea, existen ese tipo de programas. Tú lo has escuchado. Sí. Entonces, ¿cómo manejamos ese tema del cúmulo? Fíjate que cuando ya hay elementos de alta tecnología y tomando en consideración que la pena más alta también está en la ley 5307, habría que decantarse obligatoriamente por esa. Donde más armonía puede haber es entre el Código Penal y la ley de expresión y difusión del pensamiento. Esa sería como la solución práctica. Pero mira, que eso es una labor de artificieros. En la práctica, la tendencia al error es alta en eso. Y otra cosa que creo que deberíamos destacar es que supongo que estas sanciones responden también a un contexto constitucional. Porque yo escucho muchas personas que dicen, bueno, pero es que se está tratando de coartar el derecho a la libertad de la expresión, que se encuentra consagrado por el artículo 49 de la Constitución. Claro. Pero sin embargo, me permito leer, el artículo 49 de la Constitución, nosotros sabemos que establece, artículo 49, libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Porque con eso pudiéramos interpretar entonces que yo puedo abiertamente decir lo que yo quiera. Sin embargo, lo que pasa es que muchas personas cometen el error que se detienen ahí, en la parte inicial del artículo.
porque si vamos al párrafo de ese mismo artículo, no establece: el disfrute de libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. De ahí entonces que cuando se comete injuria o difamación sea sancionado por la ley. Claro, así es. ¿Sabes que aquí, cuando tú empiezas a analizar eso, de que, mira, tenemos todo este cóctel, ¿verdad? Tenemos derecho a la intimidad, que ya lo vemos más o menos, y aquí esto tiene que ver también con el derecho a la imagen. Cuando tú captas la imagen de una persona con fines informativos, por ejemplo, estamos en el play y el fotógrafo deportivo hace una toma donde se ven las gradas, yo no puedo quejarme de que con fines informativos, si yo salgo en una fotografía en el fondo de una jugada, yo no puedo quejarme que mi imagen aparezca ahí. Así es. Ahora, si yo estoy en mi casa y valiéndose de medios de una lente muy poderosa, de drones. Lo que hace el paparazzi. El paparazzi, ¿verdad? Eso es una intromisión en la vida privada. Entonces, si yo no tengo esa relevancia como para yo ser considerado una personalidad, y espero que nunca tener semejante relevancia ni interés por parte de nadie, pues obviamente las personalidades sí lo tienen. Y está claro, y lo considera TC 007516, que existe, ¿verdad?, la personalidad pública. O sea, y la personalidad pública son aquellas, muchos porque por la figuración que tienen y otros por su relevancia en el ámbito de una función, de un cargo que desempeñan en la vida política de la nación, ¿verdad? Entonces, pero la vida privada de todos, la vida de alcoba, de la intimidad del hogar, está debidamente resguardada. O sea, en ningún momento sufre esa protección, en ningún momento cede por el interés público del derecho a acceder a la información veraz que tiene la ciudadanía a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí, completamente. Entonces, incluso hay muchos libros sobre este tema. Yo traje algunos aquí, bueno, del presidente de la comisión que redactó la ley bautizada Mordaza, de Nanfis Rodríguez. Aquí está: Elemento de derecho a la información, derecho a la información hacia un nuevo régimen jurídico de los medios de comunicación, derecho a la intimidad y libertad de expresión. Y uno que me encanta es de un ex alumno que hace tiempo me superó, que ejerce en Londres, Ernesto Félix de Jesús, Límite a la libertad de expresión en la República Dominicana. Esa fue su memoria final en la universidad y es la obra más interesante que he leído en mi vida en castellano acerca del tema, porque hace una presentación del tema sumamente interesante. Y ahí, complementando con TC 007516, tenemos que la vida, en el ejercicio de la vida pública y todo lo que hace, por ejemplo, lo que tienen una gran figuración de cara a las cámaras, actuando en lugares públicos, ellos nunca van a poder exigir esa protección. O sea, esos miembros de la realeza, actores de cine, celebridades del mundo deportivo, toda esa gente sabe que van a tener detrás un paparazzi. Claro. Y la protección cede porque ellos mismos se colocaron en esa situación. Incluso estas humildes entregas nos colocan a nosotros en una posición de dar a conocer nuestros rostros, nuestra cara, claro, guardando las distancias galácticas y años luz, ¿verdad? Pero uno renuncia un poco a esa protección cuando se coloca de frente a la cámara, ¿verdad? Pero el que no tiene esa interacción goza de una protección reforzada. Ahora, el que está en el servicio público inmediatamente se coloca en el servicio público. La protección
de su honor se ve disminuida al ámbito estrictamente privado, de su quehacer privado. O sea, todo lo que tenga que ver con auscultar si está bien o está mal. Mire, esa obra que está haciendo fulano no sirve. Qué caro están pagando eso. Qué obra tan fea, qué obra tan cara. Se estarán robando lo cual. Eso es parte de un ejercicio para el control ciudadano. La ciudadanía tiene que desahogarse. Claro. Y tiene que expresarse. Y usted no lo puede coartar. Obviamente el Tribunal Constitucional no lo dice en esos términos, lo hace con términos mucho más refinados y depurados. Sí, sí, así es. De hecho, la sentencia toca mucho sobre ese aspecto y establece que, obviamente, si tú como funcionario público decidiste asumir ese rol que te expone frente a la sociedad, pues tiene que también no solamente querer los beneficios, también tener las contras, que son que vas a estar sujeto a un monitoreo social. La sociedad va a poder supervisar siempre y cuando sea en ocasión a tus funciones como ministro o el cargo que ocupes en el tren público. Sí, sí. Va a poder monitorear todo lo que tú hagas y también así podrá criticarlo. Ahora, como bien estableció el licenciado Edward, ese límite ya se fija cuando esas expresiones versan sobre la vida privada de esa persona. Por ejemplo, el funcionario que vive metido diario para almorzar y para cenar en un restaurante premium de la ciudad donde ejerce su función, que la mayoría de los ciudadanos comunes de clase media, media alta podrán ir ahí una o dos veces al mes, y él todos los días almuerza o cena en el mismo o en diferentes de alto nivel, puede verse criticado. ¿Será con la tarjeta del ministerio que está pagando? ¿Será con el dinero del pueblo que se está? Mira, ese glotón. Eso es un ejercicio normal. Sí, sí, sí. Es una reacción natural. Y mira, en todos los ordenamientos jurídicos que hemos tratado, el elemento de la publicidad siempre ha sido definitorio, pero poco se habla de la difamación privada. Vamos para allá ahora, pero antes de eso, ¿y qué pasa con el scratch que es tan común en Argentina? ¿Tú lo has visto? Esos videos de que hay un ministro que, por ejemplo, se sienta en un aeropuerto, se sienta en una parada de tren y viene la gente y lo insulta y le dice ladrón, sinvergüenza, abusado. Algunos hasta pistola le ponen en Argentina, porque yo vi que le pasó a la ex presidenta. Y eso fue un scratch, porque eso ya como que pasar. Se pasó, sí. Mira, qué bueno que tú lo dices, esto de la difamación privada, porque ciertamente el elemento de la publicidad es fundamental. Es fundamental para la difamación. La injuria ya hay bemoles. Entonces, y eso hay que conectarlo con con la inmunidad también, la inmunidad parlamentaria, pues son sitios públicos. Sí, claro. Y la inmunidad forense. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. No sé si ustedes recuerdan que tenemos situaciones allá que se están manejando ahora mismo, no podemos mencionar nombres, pero tenemos una situación con un señor empresario que está en una litis judicial y a él le ha dado, a él y a sus abogados, y a ellos le ha parecido conveniente mandar actos de alguacil usando términos peyorativos, difamatorios e injuriosos contra su contraparte, que nosotros participamos de esa defensa, a terceros, empresarios, empresas, bancos comerciales, como para adocenarlo, y como que eso no es nada. ¿Qué ocurre? Ciertamente en el Código Penal, lo mismo que, y está previsto incluso en la ley, el proyecto de ley Mordaza, pero insuficientemente planteado, existe una inmunidad forense.
y existe una inmunidad legislativa. Y ahí vamos. La inmunidad legislativa es, por ejemplo, Los debates del Congreso, por ejemplo. dos diputados, dos senadores o la Asamblea Nacional se empiezan a decir cosas. Cuando se acalora el debate. Sí. Ladrón, pero no más que, Sí. no más que tú. O sea, son dos ladrones. Se ve eso en muchos congresos del mundo, sí. En mucho del mundo. No hay que ir tan lejos. No hay que ir tan lejos. Entonces, existe una inmunidad legislativa para permitir que ese debate sea pleno, que nadie sea coartado. Obviamente, se exige la altura, el respeto, porque esas son actitudes que desdicen de quien incurre en ellas. O sea, el que pierde la templanza, el que incurre en actos de ira y profiere frases invectivas contra el otro, pues ya perdió nivel, ¿verdad? Sí, es un ad hominem. Sí. O sea, en la argumentación ya la perdió. La perdió. Pero también está el tema forense, que es el que nos incumbe más a menudo, que es que sabemos que en los estrados a veces se dan debates muy acalorados entre abogados o entre las partes, sobre todo en materia penal. Y entonces, aunque el juez tiene la policía de la audiencia y puede ordenar la supresión de las actas, de cualquier imputación, de cualquier frase o cualquier palabra descompuesta, la ley es clara estableciendo que no hay crimen ni delito cuando se profieren esto en el curso de los debates, incluso en los escritos. Sí, exacto, lo extiende. Pero el estrado tiene una dimensión limitada. El estrado llega a la sala de audiencias y los escritos que están exentos de esa sanción llegan tan lejos como los que están dirigidos al juez o a cursarse entre las partes, no a un tercero. Desde que yo hago eso con una persona que no es parte, ya yo estoy llevándolo demasiado lejos. Y entonces ahí podemos discutir si hay o no hay publicidad, pero recordemos que en la publicidad del Código Penal es una publicidad mucho menos masiva que la publicidad de la Ley 6132 y la Ley 53-07. Claro. Así es. Entonces, eso con relación a ese tema, pero entonces ahí vamos con la difamación y la injuria privadas. Correcto. Nos ha tocado caso, Héctor, ¿verdad? Sí. ¿Te recuerdas? Sí. Así es, y este proceso se lleva en virtud del artículo 1 del Código de Procedimiento Dominicano. Párrafo 4, numeral 4. Establece que las personas que cometan en privado difamación e injurias pues, pueden ser procesadas mediante una acción que es llevada por el juzgado de paz. Correcto. Ante el juzgado de paz. El juzgado de paz, de las pocas competencias especiales que le quedan en materia civil al juzgado de paz, que es un tribunal que, si fuera una norma, podríamos decir de ella que ha sido vaciada de contenido. Casi. Le quedan unos cuantos asuntos que son de su competencia, como el que estamos tratando actualmente. Por ejemplo, cuando usted le manda una carta privada a otro, usted le manda una carta privada imputándole, insultándolo, con injurias, obviamente, estamos en presencia de una actuación que puede resultar muy molesta, pero no tiene la misma dimensión ni puede tener la respuesta penal, pero da lugar a que en esas comunicaciones, si se ha incurrido en este tipo de conducta, pues haya una sanción civil, que no más que una sanción, una indemnización por el daño que recibe la persona el daño que sufre quien recibe esas imputaciones. Entonces, ya en la actualidad es raro que la gente mande cartas. Es más probable que le manden, por ejemplo, un video de WhatsApp
¿qué pasaría entonces ahí con el régimen de la prueba ante el juzgado de paz ahí? ¿Se le puede aportar un video para probar esa difamación privada? Yo entiendo que ahí vamos a estar en la frontera con el tema de las... Porque no dice que sea mediante papel. El papel no existía, claro. Y además no es una norma penal. Claro. Lo que pasa es que la difamación y la injuria, desde mi perspectiva, es un hecho. Entonces, creo que entraría en la libertad probatoria respecto a testimoniales y diversos elementos de prueba que conduzcan a establecer la responsabilidad de la persona que incurrió en la difamación e injuria, porque como bien comentaba el licenciado Edward, este tipo de difamación se puede dar hasta mediante un acto alguacil, que tú comiences a notificarle a diestra y a siniestra a terceros que se asocian conmigo porque tú y yo tenemos algún tipo de conflicto, que yo soy un delincuente, que yo te estafé en algún negocio, no siendo cierto. Fíjate que la injuria, incluso en el Código Penal, está previsto que si hay injuria, aunque no haya publicidad, lo que hay una pena de simple policía. Sí. Porque la injuria no es nunca bien vista, o sea, por ese carácter peyorativo que tiene. Pero siempre es castigada con menor rigor que la difamación. Sí, es así. Sí. Es así. Pues bueno, yo tengo a Junior aquí haciéndome señas de que ya nosotros hemos alcanzado una duración razonable para esta entrega. Y yo quiero darle las gracias a Héctor, que hacía tanto tiempo que no venía. Gracias por venir. Y Franklin, a ti, gracias por siempre decir que sí, porque ya van como 6 programas. Sí, no, a ti por la invitación siempre. Y a ustedes, amigos, gracias por el tiempo que nos dedican, por suscribirse, por darle me gusta. No olviden activar la campanita. Acuérdense que estamos en una plataforma más pequeña que la plataforma grande de Somos Pueblo. No tenemos ni siquiera un porcentaje grande de lo que tiene aquella plataforma, pero este contenido se hace con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y yo creo que vamos a ser cada día más una legión de fieles que compartan estos tipos de temas con nuestros invitados, y que ustedes cada día van a poder, ya como no somos tantos en la plataforma grande, estamos en 650,000 seguidores. Como no somos tantos, aquí podemos atender un poquito más los comentarios, responderle, tomar las sugerencias con más cuidado. Así que los invitamos a comentar, a dar sus sugerencias, a hacer sus críticas, y ustedes verán que va a haber esa interacción cercana por parte de la producción. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.